oraciones, amuletos, conjuros, inciensos o melodías para atraerlos. Todos intentan poner a los ángeles a su servicio, pero ni siquiera saben lo que realmente son. Unos los imaginan así, otros así, otros así. Pero la verdad es que no se parecen a nada de lo que te hayan dicho, ni a nada de lo que te puedas imaginar. Los ángeles sí que existen, pero no son lo que pensamos. Desde hace más de 2000 años las religiones nos han hablado de ellos. Otros lo han hecho desde la mística o las artes esotéricas. Otros desde el arte y también desde la música. Pero cuanto más se ha hablado de estos seres, más nos hemos alejado de su verdadero significado. Hoy vamos a intentar conocer realmente qué son estos seres misteriosos que son parte de nuestras religiones, sociedades y culturas ya hace más de 2500 años, con el propósito de llegar a lo que veremos al final del video: cómo gobernar sobre ellos. Atención, este contenido puede abrirte una perspectiva innovadora de lo que son los ángeles y cómo hacer que trabajen a tu favor. Este video lo vamos a dividir en 4 partes para que lo puedas comprender mejor. En la primera parte del video veremos qué significa la palabra ángel, cuál es su etimología. En la segunda parte veremos cuáles son las funciones de un ángel. En la tercera veremos qué son realmente los ángeles. Y en la cuarta y última parte hablaremos de cómo podemos gobernar sobre ellos y que de alguna manera nos sirvan y trabajen para nosotros. Empecemos por la primera parte. ¿Qué significa la palabra ángel? La palabra ángel en hebreo es malaj. Malaj se suele traducir como enviado. De hecho, los enviados, incluso humanos, que iban a dar recados, ¿sí?, a otros lugares, a otras personas, son llamados en la Torá y en la Biblia malajim, ángeles. No solamente los seres espirituales son ángeles, sino también enviados seres humanos son ángeles. La palabra malaj viene de melajá, que significa trabajo servil. Igual que en Shabbat, el día de reposo, que está prohibido hacer melajá, ¿sí?, un trabajo servil. Pues la palabra malaj y melajá, como puedes ver en pantalla, tienen muchísima relación, porque el malaj es el que está haciendo un servicio para alguien. Y hablando de servicio, pasemos a la segunda parte: las funciones de los ángeles. En la Biblia vemos que los ángeles son enviados para diferentes cosas. Por ejemplo, anunciar buenas nuevas. En el libro del Génesis encontramos que un ángel le anunció a Agar el nacimiento de Ismael, ¿sí?, su hijo. También el nacimiento de Isaac, fue anunciado por un ángel. Otra cosa que podemos ver que los ángeles hacen es transmitir una orden de Dios al hombre. Por ejemplo, el orden de Dios a Abraham de no sacrificar a su hijo, o a Jacob, para volver a la tierra de Israel, a Moisés para sacar el pueblo de Egipto, a Josué para dar vueltas a las murallas de Jericó, ¿sí?, Jericó, etcétera, etcétera, etcétera. Los ángeles venían para dar una orden divina a las personas, un mensaje de orden divino. Otra función de los ángeles en el texto bíblico es cumplir con un decreto divino. Por ejemplo, cuidar la entrada del jardín del Edén, o destruir Sodoma y Gomorra, proteger al pueblo de Israel, por ejemplo en el Éxodo capítulo 14, 19, 20, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos mismos eran los que cumplían con esa orden divina. Otra función era explicar e interpretar visiones proféticas, como por ejemplo la visión de Zacarías o la visión de Daniel. Zacarías en el capítulo 2 y Daniel en el capítulo 8. Allí vemos que el ángel le explica la visión que tuvo. Dios le da la visión y manda a un ángel a explicarle a Daniel o a Zacarías esa visión. En el libro de Daniel, que definitivamente tiene un estilo diferente al resto de libros de la Biblia, por haber sido escrito en el exilio de Babilonia y en una época muy distinta, vemos que los ángeles son mucho más relevantes de lo que pensábamos. Decretan las cosas que serán hechas en la tierra, como dice por ejemplo en el capítulo 4, verso 14. Por decreto de ángeles fue decretado. También son recordados en el libro de Daniel los sarim,
ministros espirituales que cada nación tiene. Por ejemplo, en el capítulo 10, verso 13, vemos al ministro de Persia. ¿Sí? En el 10:20 el de Grecia y en el 10:21 el de Israel. Parece ser que el destino de las naciones depende de lo que ocurre arriba entre estos sarim, ministros espirituales. Otra cosa muy importante es que solo en el libro de Daniel los ángeles tienen nombres: Gabriel, Mijael, etc. Más adelante, los sabios del Talmud vieron a los ángeles como los responsables de todo el funcionamiento del mundo natural, hasta que afirmaron: cada hoja de hierba tiene su ángel, que se inclina sobre ella y le susurra: crece, crece. Es decir, que es como si todo tuviera su ángel, que es como su energía. Podríamos decir que también son las fuerzas responsables de la mecánica del mundo, según el Talmud. Todo funciona y fluye gracias a que hay estas inteligencias espirituales que las hacen funcionar. Serían como el programa informático del mundo, para decirlo de alguna manera. Vemos que desde el texto bíblico hasta los textos del Talmud se ha ido desarrollando cuáles son las funciones de los ángeles cada vez más. Tomando todo esto, el gran sabio medieval Maimónides, ¿sí?, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, resume las funciones de los ángeles en 3. Y te las dejo aquí para que te sea más fácil recordarlas. 1. Activar continuamente todo lo que se encuentra debajo del cielo, según las reglas de la naturaleza. 2. Hacer alguna acción específica según la voluntad de Dios. Cuando las fuerzas de la naturaleza se comportan de maneras extraordinarias por orden divino, entonces hay cambios gracias a estos ángeles que vienen y se revelan de alguna manera diferente a la naturaleza. Diferente del punto 1, que es como la mecánica natural, que es casi siempre la misma, ¿sí? Por eso es que es natural. Y 3, vienen a pasar información de Dios a los seres humanos. Y hasta aquí hemos entendido sus funciones. Pasemos a la próxima parte. ¿Qué son los ángeles? Podemos decir que los ángeles son las fuerzas que activan por voluntad divina todos los movimientos cósmicos, desde los movimientos cósmicos físicos hasta los metafísicos y espirituales. Estas fuerzas son vistas como conciencia, son como información, conceptos en los aires, son esencias que no tienen forma, pero son las esencias que van a causar las formas que vamos a poder palpar en nuestra realidad. Por ejemplo, hay quien nos dice que los ángeles son los poderes buenos, que de ellos se extendieron los buenos valores. Es decir, detrás de cada valor, como el altruismo o la humildad, que toma forma en nuestra realidad física de ciertas maneras, por ejemplo, dar caridad o hacer algo bueno a alguien, hay un poder en la misma esencia del valor. Este poder se relaciona con ángeles, conciencia pura, que de alguna manera está aquí entre nosotros. El gran rabino, Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Kook, nos dice que los ángeles son fuerzas o poderes generales que fueron preparados desde el principio, según el consejo divino, para completar nuestra realidad. En otro lugar nos dice algo muy similar, que estos son enviados de la providencia divina, que es lo mismo, pues la providencia divina hace eso, justamente. Dirige al mundo hacia la plenitud. Es decir, que estos ángeles son esas fuerzas que están detrás de toda la creación, llevando al mundo a ese lugar donde tiene que llegar, ¿sí? Llevando al mundo a la plenitud. Es esa providencia que se revela en nuestro mundo, ¿sí? Estos son los ángeles. Es esa providencia que se revela en el mundo, en todo y detrás de todo. Detrás de cada concepto y detrás de cada cosa material o de cada fenómeno natural. Todo actúa bajo una misma dirección para llevar al mundo a la plenitud. Allí, en esas fuerzas, es que están los ángeles. En otra oportunidad nos dijo que los ángeles son los intermediarios de todas las acciones del Creador y de su voluntad en el mundo. De alguna manera es como si tomaran la voluntad del Creador y
la trajeran aquí a este mundo, la hicieran real, la hicieran palpable, la hicieran visible. Así pues, podemos decir que los ángeles son esas fuerzas vitales detrás de todo en el mundo. Cuando prestamos atención y guardamos silencio, podremos sentir a toda la realidad avanzar hacia adelante. Los pájaros cantan y cortejan a sus hembras para continuar su especie. Los árboles crecen con pasión hacia arriba y los seres humanos tienden a evolucionar y desarrollarse y crecer con gran ímpetu. Toda nuestra realidad avanza gracias a esas fuerzas metafísicas, esas fuerzas de vida eterna que lo activan todo hacia la eternidad. Estas fuerzas son los ángeles de servicio. Al servicio del Creador están para que todo tenga funcionamiento. Así pues, estas fuerzas no tienen alas, ni ojos, ni formas, pero estas fuerzas se identifican, es decir, toman identidad para mostrarse a nosotros. Nosotros los podemos ver en visiones espirituales, obviamente, a partir de conceptos materiales, porque nosotros no sabemos dibujar otra cosa que conceptos materiales. Pero ellos no lo son, ellos son solamente conciencia. El hecho de que en el texto bíblico un ángel tenga alas no es porque las tenga, sino que tener alas es un mensaje para el que tiene la visión del ángel. Las alas significan, por ejemplo, que este ángel vuela, no está pegado al suelo, no está pegado a lo material, a lo bajo, sino que es algo superior. Si tiene 6 alas, eso tiene otro mensaje para el profeta, y si tiene ojos en las alas, eso también tiene un mensaje. Eso nos estaría hablando quizás de la supervisión y la providencia divina para con el mundo, que a través de esas fuerzas controla y domina todo. Si los ángeles son las fuerzas detrás de todo y en sus alas hay ojos, significa que detrás de todo hay ojos divinos que están supervisando cada cosa, cada instante y cada situación. Los sabios de la Kabbalah nos hablaron en un lenguaje muy comprensible y aplicable, y gracias a lo que nos revelaron vamos a poder llegar mejor y más preparados a la cuarta parte, cómo gobernar sobre ellos. Pero antes, leamos lo que nos dijo Rabbi Abraham Azulay, nacido en 1570 y que murió en 1643. Escribió un libro llamado Gesed le Abraham, y allí escribió lo siguiente: los ángeles son canales de la voluntad suprema que se viste en ellos e ilumina a través de ellos la luz que está lejana a su fuente. Déjame explicarte esto un poco mejor. Digamos que hay una voluntad divina general para con el mundo. Dios quiere hacer bien al mundo. Y para que este bien y esta bondad pueda llegar a cada detalle, necesita ramificar su voluntad en muchas voluntades pequeñas. Esto es lo mismo como si, por ejemplo, alguien quiere construir una casa. La construcción de la casa es la voluntad general, pero después tiene que haber voluntades, digamos, particulares, ¿sí?, que se ramifican de la voluntad general, que va a tener que, de alguna manera, ramificar. Por ejemplo, va a tener que haber una voluntad de comprar los materiales de la manera más eficaz. Va a tener que haber una voluntad de conseguir a las personas adecuadas para la construcción. Va a tener que haber una voluntad de una estética específica. Si yo quiero llegar a la voluntad general, hay para esa voluntad muchas voluntades que se ramifican, de ellas son voluntades particulares. Estas diferentes ramificaciones de la voluntad general divina para con el mundo son, en el lenguaje de la Kabbalah, los malajim, los ángeles. Así pues, que podemos resumir que un ángel representa un aspecto de la voluntad de Dios para con su mundo. Incluso los ángeles malos, como por ejemplo el Satán, no es más que una revelación de la voluntad de Dios de que haya obstáculo y oposición para el bien en el mundo. ¿Y por qué Dios querría eso? Porque si no hay oscuridad, tampoco puede brillar la luz. Y no podemos hablar ahora demasiado acerca del mal y de su función. Pero créeme, tiene una función. Si no, Dios no lo hubiera puesto ahí.
Y como es voluntad de Dios que haya obstáculo para el bien, el Satán no es más que una expresión de la voluntad de Dios de que haya una fuerza negativa que se opone a las fuerzas del bien. Habiendo entendido y comprendido que los ángeles son ramificaciones de la voluntad de Dios, entendamos pues y lleguemos a la parte más importante: cómo gobernar sobre los ángeles. Es sabido por las historias que nos han contado que los sabios de la Kabbalah sabían gobernar sobre los fenómenos naturales, podían cambiar los fenómenos de la naturaleza, lo que se conoce como los milagros. Desde los días de los profetas esto es así. Según lo que hemos explicado arriba, que los ángeles son como las fuerzas que hay detrás de la mecánica natural, ¿sí? Y que también pueden venir para hacer cambios en esa mecánica. Ahora podemos entender que esos cambios de la naturaleza venían porque de alguna manera ellos conseguían gobernar sobre los ángeles. Según la Kabbalah, nosotros sabemos que las almas de los justos están en una posición superior a los ángeles. El ser humano fue creado para que tenga gobierno sobre los ángeles. Y este es su finalidad. Como dijeron los sabios en el Talmud de Jerusalén, en el Tratado de Shabbat, en el futuro los justos tendrán su lugar más allá de los ángeles. Es decir, que nos enseña Rabbi Nachman de Breslev que el fin de todo ser es el gobierno sobre los ángeles, es decir, el gobierno sobre todos los poderes y las fuerzas de este mundo. Pero pensemos un poquito más en esto. Estar en gobierno sobre los ángeles. Si hemos dicho que los ángeles son ramificaciones de la voluntad de Dios, significa que uno tiene que estar en gobierno sobre la voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos hacer algo así? Y aquí viene el misterio. Los sabios de Israel nos enseñaron en el tratado de Pirkei Avot lo siguiente: Aseh retzono kirtzoncha, kedei sheyaseh retzoncha kirtzono. Es decir, haz tu voluntad como su voluntad, para que Él haga su voluntad como tu voluntad. No es un trabalenguas, es un profundo misterio. Lo que nos están queriendo decir los sabios es que hay dos pasos. Primero, uno hace su voluntad como la voluntad divina. Cuando uno está tan apegado a la voluntad divina, que su voluntad es la voluntad divina, ahora el Creador le da como independencia, prioridad. Cuando el Creador sabe que todo lo que esta persona quiere es hacer la voluntad divina, cuando esta persona también tiene una voluntad, de repente el Creador hace su voluntad. Es lo que nos dijeron los sabios en el Talmud. Tzadik gozer, el justo decreta, ve'akadosh baruchu mekayem. Y el santo bendito sea, cumple. Esto basados en un versículo en el libro de Job, donde dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Tú lo determinas y ocurre. El santo bendito sea hace que esto ocurra en la realidad. Muchos quieren que eso ocurra, pero se olvidan de la primera parte. Queremos que el Creador haga nuestra voluntad, sí, pero solo si antes tú estás dispuesto a anular tu voluntad para que ésta se convierta en la voluntad divina, a pegar tu voluntad con su voluntad. Luego pasarás al nivel del patriarca Abraham. De Noé fue escrito que era justo y caminaba con Dios. Pero de Abraham fue dicho que se integró y camina delante de mí. No camina con, camina delante. Cuando alguien camina delante de otro, es como si le estuviera marcando el camino. Ese es el nivel de Abraham. Noah caminaba con Dios, juntos, pero Abraham le marcaba el camino a Dios. Es ese nivel del que estamos hablando. El nivel en que Abraham está tan apegado a la voluntad de Dios, que ahora es él que, de alguna manera, quiere y el santo bendito sea cumple con su deseo. Pero esto es tan profundo en realidad, porque en verdad no hay tanta diferencia entre la voluntad de Abraham y la de Dios.
De hecho, no hay ninguna diferencia en estos aspectos tal como lo hemos contado. Y ahora quiero leerte la continuación de las palabras de Rabbi Nachman de Breslav que te leí antes para revelar este secreto. Y dice, y cada uno tiene que ver por sí mismo cómo puede llegar a este objetivo, a este fin, que tenga gobierno sobre los ángeles. Pero tiene que cuidarse mucho para mantener ese lugar, pues los ángeles celan mucho a los justos que tienen gobierno sobre ellos. Envidian mucho a los justos. Y para ello, el consejo para poder mantenerse en este nivel, y ahora presta atención, es ligarse a sí mismo con las almas de Israel. Y más dice, y ligarse a la raíz de las almas que están grabadas bajo el trono de gloria. Revelemos, ¿qué significa y ligarse a la raíz de las almas que están grabadas bajo el trono de gloria? ¿Qué es el trono de gloria? El trono de gloria es como el lugar donde Dios se sienta para gobernar sobre su mundo. Podemos decir que las almas que están grabadas en el trono de gloria son aquellas almas a través de las cuales el Creador gobierna sobre su mundo, ¿sí? Igual que el trono. Ahora, de alguna manera estas almas fueron sacadas de allí y viven en el mundo, pero son trono de gloria. Dios las usa para gobernar sobre su mundo, gobernar es hacer acciones en el mundo. De alguna manera podemos decir que el ejercicio de ligarnos a la raíz de las almas que están grabadas bajo el trono de gloria es ligarnos a ese propósito divino que el Creador nos ha marcado porque somos canales de luz y a través de nosotros el Creador quiere hacer algo en el mundo. Ahora nosotros estamos cumpliendo un propósito interno, un propósito personal, pero en realidad esto no es más que una pieza de un puzzle en la gran voluntad del Creador. Expliquemos qué es ligarse a la raíz del alma. Ligarse a la raíz del alma es ligarse a la voluntad divina con la que viniste al mundo. ¿Sí? Dijimos que el trono de gloria es esa voluntad divina que lo que Dios quiere hacer con su mundo. Las almas que vienen de allí, en verdad, vienen a hacer la voluntad divina en el mundo. La raíz de mi alma es la voluntad divina con la que yo he venido al mundo. Cuando yo me ligo a la raíz de mi alma, que viene a expresar la voluntad divina en el mundo, pero una voluntad personal para mí, lo que el Creador quiere que yo haga, mi propósito de vida aquí en este mundo, pero no un propósito mío, sino un propósito del Creador en mí. Y toda mi vida yo estoy entregado para hacerlo. Quiere decir que hago mi voluntad, es lo que yo quiero, hacer su voluntad, pero no hacer su voluntad en general, como cumplir esto o cumplir lo otro, no, sino la personal, lo que Él quiere de mí, mi propósito de vida. Yo estoy entregado a ese propósito que es incluso superior a mí, más grande que yo. Vivo por un motivo superior al mío, personal. Ahora, lo que estoy haciendo es hacer mi voluntad como su voluntad. Y este es el secreto que nos revelaron. Ahora, a partir de que tú hayas ingresado en este camino de querer hacer su voluntad todo el tiempo, esa voluntad que Él tiene para contigo personalmente, ese propósito de vida, lo que tienes que hacer aquí en el mundo, ahora Él hará su voluntad como la tuya. Tú caminarás en este camino y las cosas que tú quieras y desees, porque sabes que son parte de cumplir esa voluntad, Él lo va a hacer. Él te va a ayudar. Él va a hacer su voluntad como la tuya. Y en ese momento es que los ángeles, que son las ramificaciones de la voluntad divina en el mundo, van a estar a tu servicio. Por eso es que los grandes justos, que sabían que parte de su propósito era ayudar, sanar, hacer por los demás, entregarse, enseñarle a los demás la providencia divina, y de repente sentían que hay alguien que tiene que ser ayudado, alguien que tiene que ser curado, alguien que tiene que ser ayudado para tener hijos. De repente una bendición suya lo cambiaba todo, porque aunque de repente se estaba revelando una voluntad en el mundo que no le permitía tener hijos o le permitía estar enfermo, ahora llegaba él y tenía esa voluntad, y el Creador hacía su voluntad como su voluntad,
si es un juego de palabras, y de repente las cosas ocurrían. De esta manera es que los ángeles y todas las fuerzas del mundo se ponen a los pies de los justos para hacer su voluntad. Y ahora sí, tienes una puerta, tienes el comienzo de un camino de cómo poder llegar a gobernar sobre ellos. ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad superior a través de tu voluntad inferior. Y sin más, me encantaría que me dejaras en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido y ha sido nuevo para ti de este vídeo. Y que me dejes like, que sabes que nos ayuda muchísimo, te suscribas si no lo has hecho aún, y nos vemos en el próximo video. Y por cierto, te dejo aquí un video que te va a encantar, y luego puedes probar este otro. Nos vemos, shalom.